Bienvenidos a todos, ¿qué tal están? Un día más al canal de GSN y hoy estamos con Borja, manager de la marca ID Match, pero además, y lo más importante, lo que nos interesa en el día de hoy, que es un biomecánico. Y bueno, Borja, ¿qué tal estás? Primero que nada. Muy bien, con muchas ganas de empezar. Bueno, vamos a hablar hoy de aquellos problemas que solemos tener muchas veces con nuestro asiento, porque esté demasiado alto o porque esté demasiado bajo, algo que es muy común, ¿no? Muy común. La gente tiene muchas dudas, muchas veces no saben cómo solucionarlas y vienen al centro con un montón de problemas diferentes. Bueno, así que si les parece, metemos el globo, me cambio y arrancamos. Me acaban de tomar todas las medidas, ya estamos listos, así que Borja va a hacer que esta bicicleta se ponga a mi medida. Y ahí va, así de sencillo. Bueno, ya estoy acá en mi posición. A ver, Borja, sabemos que la altura del asiento cambia por un montón de cosas, ¿no? Como puede ser el largo de las bielas, nuestra posición, asiento, etcétera, etcétera. Pero realmente, ¿qué sucede o qué sentimos nosotros cuando el asiento está muy alto, por ejemplo? Claro, al final la realidad es que es algo difícil de explicar, Sebas, y concretar en una afirmación únicamente sola, porque es un conjunto de factores y la biomecánica no tiene que ser vista como simplemente una medición desde la biela hasta el sillín, ¿no? Pero sí que estamos observando pequeños problemas cuando el sillín está demasiado alto o demasiado bajo. Ahora mismo estás en una posición que se asemeja mucho a la que tú tienes en tu bicicleta de carretera habitualmente y podríamos simular una posición excesivamente alta, podríamos subir 3 centímetros con la ayuda del potro, con la ayuda del sistema. Y entonces empezamos a notar que ya no te encuentras tan cómodo, podemos ver cómo realmente trabajamos en una hiperextensión de la pierna, el ángulo de la rodilla está en hiperextensión, hemos observado que comienzas a puntear también hacia abajo, tú estarás notando que en esa fase del pedaleo, entre las, por así decirlo, entre las 5 y las 7 ya no tienes fuerza, no tienes un control y hay inestabilidad incluso del tobillo, e incluso observamos también que la pelvis tiene una oscilación vertical, buscando incluso tu parte, digamos, más predominante a nivel del gesto biomecánico que va tomando mayor fuerza y el apoyo, una distribución no correcta sobre el sillín. Entonces, si tenemos una o varias de esas molestias cuando estamos pedaleando, pues es una señal de que vamos excesivamente alto sobre el sillín en la bicicleta. Sí, sí, realmente se nota y lo que decís vos, al final voy punteando todo el rato para intentar llegar y eso hace que, bueno, me voy moviendo demasiado en el asiento. Sí, sí, no es una sensación muy bonita, la verdad. Y ahora lo contrario, si probamos a bajar 3 centímetros sobre tu posición original, es decir, bajémoslo a 670, ahora vemos el gesto contrario, vemos cómo te sientes como muy acortado, el ángulo de la cadera en la parte superior del pedaleo, donde estamos hablando entre las 10 y las 2, por así decirlo, en el sentido horario del pedaleo, estaríamos viendo como el ángulo de la cadera es demasiado cerrado, no te encuentras cómodo y cuando acabas desarrollando toda la potencia en la parte inferior se te carga mucho el cuádriceps y la parte anterior de la rodilla generando una gran molestia, una gran carga, sobre todo desde el punto en el que empiezas a hacer fuerza en la parte superior. Sí, sí, sobre todo lo que noto es que le cuesta mucho como pasar a la biela hacia adelante, ¿no? La pedalada cuando voy bajo, como que pesa, ¿no? Pesa a la hora de poder pasar la bicicleta. Una forma que podríamos encontrar para encontrar la posición ideal, desde luego, sería acudir a un centro biomecánico en el que no solo valoren únicamente la altura como un único factor, sino al ciclista al completo como un conjunto, pero si queremos en casa y sufrimos alguno de estos problemas, estos pequeños detalles que podemos mejorar con el pedaleo, pues podemos hacer una pequeña prueba para ver si podemos encontrar la posición más ideal posible en una forma más casera, que sería partiendo de una posición que podríamos determinar como relativamente baja, hacer esfuerzos mantenidos de unos 8, 10, como mucho 15 minutos, en incrementos de 5 milímetros en 5 milímetros. Subimos, por ejemplo, 1 centímetro. Esa sería una forma que, digamos, que entre comillas podría hacer cualquiera en su casa, ¿no? Exacto. Porque, bueno, obviamente que ya dijimos, lo mejor es ir a un biomecánico porque no solamente van a ver la altura del asiento, sino otros parámetros que
que dijimos que influyen. Claro, al final el asiento es una de las partes, pero en este caso el conjunto es más que la suma de partes individuales. Si atiendo únicamente a poner mi sillín en lo que la bibliografía clásica, como haciendo lo que hacíamos clásicamente de medir la entrepierna y multiplicarlo por un número, estoy perdiéndome muchos datos importantes relativos a la posición de la anteriorización, retraso del sillín, inclinación del usuario, distribución de pesos, diferentes ángulos se ven modificados por el simple hecho de modificar la altura de sillín. Y además estas fórmulas clásicas no están atendiendo a otros factores del usuario como longitud relativa de diferentes segmentos como el fémur, tibia, pie, rangos de movimiento, no atiende tampoco a componentes de la bicicleta como el ángulo del sillín, el ángulo o el retraso del sillín, la longitud de las bielas, colocación de palas, etcétera. Es realmente bastante complejo el tema, no es tan fácil, Eso pero es. bueno, Pero vamos es una a darle fórmula... un pequeño tip a la gente para que Eso pueda es. poner el pequeño asiento truco para encontrar, si tú tienes uno de los signos que hemos dicho cuando lo hemos probado contigo de voy demasiado bajo, voy demasiado alto, lo ideal sería empezar de una posición relativamente baja e ir haciendo esos pequeños esfuerzos de 8 o 10 minutos con incrementos de 5 en 5 milímetros, hasta que encontremos de nuevo una zona en la que me siento excesivamente alto. Entonces volvería a esas dos últimas o dos o tres últimas partes en las que me encontraba cómodo, y ahí eso sería un rango óptimo de trabajo para la altura de sillín. Y una pregunta, por ejemplo, el utilizar, medirnos la entrepierna, ¿podría ser una medida inicial y de ahí bajarla un poco y que sea inicial, digamos? Es una aproximación muy básica, realmente. Podría ser algo, es decir, si alguien tiene una aproximación totalmente novato con la bicicleta y no sabe de dónde partir, es una forma de, oye, voy a tener este punto de partida y a partir de ahí observo esas sensaciones que hemos dicho, oye, signos de que voy muy alto, sería esa descompensación de caderas, hiperextensión de rodillas, pies punteando. Signos de que voy muy bajo sería un ángulo de cadera muy cerrado en la parte superior del pedaleo, carga de cuádriceps y parte anterior de la rodilla, y los talones incluso cayendo por debajo del pedal, como huyendo de la pelvis. Y cada vez está más lejos. Eso es. ¿Qué podríamos considerar? ¿Cuántos centímetros o cuántos milímetros podríamos considerar que a partir de ahí ya el asiento está o alto o bajo? Como he dicho antes, eso depende completamente de una forma individualizada. No podría decirte la fórmula de si vas un centímetro de más es demasiado alto, es decir, sí que es cierto que a lo mejor tenemos un área de trabajo, hay un rango óptimo, no es a lo mejor al milímetro, porque luego también lógicamente hay varios factores como cambio de badana, va a cambiar diferentes grosores o la posición, o incluso el tema de las calas, el posicionamiento, hacia dónde lo coloco. Por eso es importante considerarlo todo en conjunto, y si vamos a hacer esta aproximación más básica, más inicial, este pequeño tip lo consideremos desde un mismo punto de partida. Únicamente lo que cambiemos sea la altura del sillín. El hecho de que se duerman los genitales a la hora de ir en bicicleta es algo que ocurre tanto en hombres como en mujeres, sobre todo para aquellos que realizan largos entrenamientos en bicicleta. La causa principal es la presión, la exagerada presión en esta zona de contacto que tenemos, donde ubicamos nuestro trasero con el sillín, más bien dicho, la zona perineal. ¿Qué pasa allí? Hay muchas terminaciones nerviosas y si la presión es excesiva, puede que pince algún nervio o perdamos la sensibilidad. Una de las causas principales de este problema es el hecho de llevar una mala posición en la bicicleta. Es por eso que vamos a buscar a una persona que conozco que nos puede ayudar sobre este tema. Emi, ¿qué tal? ¿Qué pasa, ¿Cómo Hernán? estás? Mi biomecánico de confianza. Vengo con una pregunta que es cómo evitar el adormecimiento en las zonas íntimas y qué soluciones hay desde la biomecánica. Bueno, pues la principal sería hacerte un análisis, entonces que te valoren pues que todas las medidas están en su correcta medida, para la redundancia, y por otro lado que te aseguren que el sillín que estás llevando es el adecuado. Pero antes de nada hay una serie de cosillas que son importantes y que inducen a que puedas tener una serie de molestias. Una de ellas es la altura del sillín. Un sillín, una tija muy alta, una altura de sillín muy alta va a hacer que punto de apoyo y punto de empuje pedal, cada vez que estires pierna,
pues haya más tensión. Evidentemente va a haber una rotación de lado a lado y los tejidos blandos se van a resentir. Otra jugada, el avance y el retroceso. Un excesivo retroceso pues te hará que caigas demasiado en punta y puedes presionar. La angulación del sillín, que esté demasiado arriba o esté demasiado positiva o demasiado negativa. Demasiado positiva, ¿qué pasaría? Tú al apoyarte vas a notar mucha presión directa y no vas a llegar bien a manetas y vas a estar forzando una pequeña rotación. Y la otra, lo contrario, excesivamente negativo, va a provocar un deslizamiento frontal hacia adelante y una contrafuerza tuya hacia atrás que puede también provocar molestias. Perdona, y última cosita, diferencial que puede haber entre altura de manillar y altura de sillín. Si es demasiado provocado, demasiado pronunciado, puede haber también más tensiones. Son varios puntos a tener en cuenta. ¿Y el sillín aquí influye? Bien, pues un buen sillín, un mal sillín, un sillín ancho, un sillín estrecho. Conozco gente, siempre la típica medida que decimos, me han medido los isquiones, es un buen punto de partida, pero conozco gente ancha que va bien con sillines estrechos y gente estrecha que van bien con sillines anchos. Entonces, se trata de asegurar y garantizar que los isquiones están bien apoyados, que tenemos 2 puntos de apoyo y no tenemos uno, ¿vale? 1 significa zona genital, 2 significan isquiones. Safe zone. Bien. Eso de las medidas que me has comentado es un buen tema, de hablar de los sillines. Y por último, algo que todos se preguntan también, el agujero en el medio. Sí, agujero no. Bien. ¿Nos va a ayudar? ¿No nos va a ayudar? Siempre ayudará. Es un punto de liberación. Lo que tenemos que buscar es que sea un tipo de canal antiprostático suavizado. Hay algunos que marcaban unos ángulos muy rasgados y eso podía producir algún tipo de rozadura innecesaria. Entonces, eso sumado a una buena badana. Perfecto. A disfrutar de la bici. Debería mirar algo más. Yo creo que desde la biomecánica lo tenemos todo resuelto con esto que me has dicho. Yo creo que otras cositas que podrías ir pensando es quizá algo a nivel de fisio, movilidad y buscar tema Buen tema. Temas de suelo pélvico quizá, pues se podría valorar. Creo que conozco a alguien. Seguro que lo sabes, tío. Emi, gracias por los consejos. Hola, ¿qué tal, Goretti? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Bueno, vengo a verte porque ya hemos revisado la bicicleta tenemos con las medidas perfectas, pero aún así puede que sigamos teniendo adormecimiento en las zonas íntimas. Entonces aquí ya entráis los fisioterapias, los especialistas en el mundo sanitario. ¿Cómo podéis solucionar este problema desde la fisioterapia? Bueno, primero de todo tenemos que saber cuáles son los síntomas, ¿no?, que tiene el paciente y qué es lo que os trae, ¿no?, a vernos a nosotros como fisioterapeutas, porque muchas veces el adormecimiento puede venir dado por diferentes causas. Entonces, si me estás diciendo que ya has ido a hacer un bike fitting, que las presiones ya las habéis estado trabajando, tenemos que empezar a ver un poquito más allá de qué es lo que está pasando en esta área. En este caso entraríamos a hablar lo que es el suelo pélvico, que el suelo pélvico, no sé si lo has oído alguna vez. ¿Qué es el suelo pélvico? O muchas veces, ¿no?, cuando hablamos de suelo pélvico nos viene más a la mente la mujer, ¿no?, en sí, no el hombre, es como wow. Entonces el suelo pélvico es un conjunto de músculos, ligamentos, estructuras, ¿no?, que lo que hacen es tapizar la zona de la pelvis, la base de la pelvis, y tiene una función súper importante de soporte, pero a más de oclusión, ¿no?, para el tema de funciones vitales como es pues el orinar, el defecar, ¿no?, o aguantar simplemente las presiones intraabdominales en el momento que hacemos deporte. Entonces tiene un papel fundamental, sobre todo en toda esa gente que hace deporte, no solo en las mujeres embarazadas. Entonces, en los ciclistas, tanto hombres como mujeres, es importante trabajar el suelo pélvico. ¿Cómo lo hacemos? Totalmente, porque estamos hablando de que vamos a estar sentados en un sillín donde nuestro suelo pélvico va a estar en contacto con una superficie. Entonces, muchas veces sí que tenemos que mirar con el bike fitting que no haya estas presiones, pero una vez ya lo hemos hecho, lo que comentábamos, hay estas estructuras, tenemos que ver la causa, porque tanto puede ser externa como puede ser un tema más interno, como la postura o, por ejemplo, que a nivel de movilidad no haya una buena movilidad de la pelvis.
Vale, ¿y qué ejercicios podríamos hacer? Por ejemplo, uno de los ejercicios principales, que es muy sencillo y que va a ayudar a sacar esta presión a nivel de suelo pélvico, va a ser trabajar el diafragma. O sea, trabajar, hacer ejercicios respiratorios con movilización de todas las costillas nos va a ayudar mucho a regular estas presiones sin tener que abordar directamente la zona donde tenemos dolor o donde puede haber una irritación del nervio. Pero también, si queremos entrar un poquito más a movilizar, ¿no? Podríamos hacer ejercicios pues, de mover la pelvis hacia adelante, hacia detrás, hacia un lado, hacia el otro, círculos, incluso de forma simétrica, ¿no? Para hacer que toda la estructura tenga una libertad de movimiento. Y si, aunque hayamos hecho todos estos ejercicios, seguimos teniendo esta molestia... Entonces, el siguiente paso entonces sí que sería entrar en consulta con un fisioterapeuta de suelo pélvico, donde iríamos a mirar dónde está el problema, ¿no? Y en el caso del adormecimiento que viene dado por una irritación del nervio pudendo, lo que iríamos a mirar sería de hacer una neuromodulación o, a nivel terapia manual, buscar, ¿no? de sacar toda esta presión, ¿no? Liberar todas las fascias, liberar los puntos gatillos que pueden haber, que al final no es nada más que es algo, ¿no? La musculatura crea una presión a nivel del nervio que lo que hace es que se irrite. Perfecto, Goretti, yo creo que ha quedado bastante claro. Muchas gracias. Volvemos a la bici, vamos. Bueno, como dijimos anteriormente, tenemos mucha gente que comenta sobre este problema, ¿no? Con el tema del dolor de manos, que bueno, puede ser que sea un adormecimiento total o que sea parcial o que después de X tiempo empiezan a notar estas molestias y bueno, claramente esto es un problema de distribución de peso, ¿no? Claro, es un problema muy habitual también. Quizás solucionarlo en casa con un pequeño truco sea más complejo, pero es más habitual de lo que parece, sobre todo por lo que tú dices, una distribución ineficiente e ineficaz en este caso de los pesos cuando estamos pedaleando en todo el conjunto del propio corredor. Sí, como hablábamos anteriormente, es más complejo que el tema de la altura del asiento porque siempre es como, son como factores o cosas cruzadas, ¿no? Son más de un factor el que influye para que nos duelan las manos. Claro, no es únicamente un factor, sino que estamos teniendo desde la posición de las calas, la longitud de las bielas, la altura del asiento, retroceso y avance, van a modificar lo que está pasando también en la parte delantera de la bicicleta, porque desde luego la altura, retroceso y avance del manillar son muy importantes, pero el conjunto del ciclista y cómo se va a apoyar va a influir también en esto. Además supone un factor más complejo, porque no podemos tratarlo tanto de forma aislada, pero el usuario de cada bicicleta va a poder en su casa modificar la altura del asiento con relativa facilidad, sí, pero no va a mover con tanta facilidad la altura y longitud del manillar. Sí, es un poquito más complejo, digamos que algún separador, la maneta, pero no mucho más. Claro, no dispones normalmente de muchas potencias diferentes a tu alcance para poder modificar, además es incómodo, engorroso cambiar tanto, y al igual que ocurre con los espaciadores de la dirección. E incluso, ya sabes, con bicicletas muy avanzadas, muy integradas hoy en día, pues necesitarías de piezas muy especializadas para poder hacerlo. Bueno, vamos a ver algún ejemplo, por ejemplo, de cómo claro, sería uno de los problemas, o sea, entre comillas, más habituales, claro, ¿no? Por suerte, nosotros en la Smart Bike podemos simular esas posiciones muy fácilmente, entonces vamos a ver en primer lugar lo que sería, ahora sería una posición más similar a lo que tú estás trabajando sí, habitualmente, ¿cómo? Y ahora vamos a ver, vamos a hacer un cambio, vamos a acortar y subir el manillar y a ver qué cambio supone en tu posición y si notas un cambio en la distribución del peso. Vale, vamos ahí. Ahora hemos subido el manillar. Ahora, ¿qué es lo que notas? ¿Qué notas diferentes, Sebas? Bueno, que la presión está atrás. Exacto, o sea, hemos retirado presión de la parte delantera de las manos en este caso, ¿verdad? Sí, se libera la presión en este caso de las manos, pero también siento más presión en la parte trasera. La presión, es decir, la distribución de las pesos, el peso es el mismo, pero lo que estamos es distribuyéndolo de una forma diferente. En este caso estamos retirando parte de esa presión de las manos. Ahora vamos a simular lo contrario, vamos a bajar 3-4 centímetros con respecto a tu posición original. ¿Qué tal ahora, Sebas? Cae todo en las manos. Claro, o sea,
me empieza a quedar por decirlo así, el culo libre, pero voy todo para adelante. Claro, ahora hemos pasado la misma distribución, es decir, como te decía, el peso es el mismo, pero lo que hemos hecho es tirártelo hacia abajo, por lo tanto ahora tienes que trabajar mucho más con la presión en las manos para poder llevar esa posición. Esto es algo que vemos comúnmente cuando quiere un usuario amateur imitar las posiciones muy extremas, muy aerodinámicas de los profesionales, que se ven muy inclinados y acaban cargando excesivamente muchas veces en las muñecas. Sí, la verdad que se nota mucho. Y el tema de las manetas, por ejemplo, porque es otro de los puntos que muchas veces vemos que la gente, claro, no llega al manillar, entonces lo que hace es levantar las manetas, ¿no? Acortar un poco el reach ese del alcance y eso muchas veces... El ángulo de manetas, tanto ahora que está muy de moda, como hemos visto con corredores como Evenepoel, etc., en este eje como en este eje, va a depender de una forma muy particular de la posición anatómica que tenga cada uno. Es decir, habrá usuarios que en la misma posición de manillar necesiten una ligera inclinación superior o una ligera inclinación inferior para buscar un punto en el que la mano, la muñeca, quede mejor apoyada y por lo tanto distribuyendo mejor la presión. Por lo tanto, lo mismo. Lo importante es, en primer lugar, ver el manillar en qué posición va a quedar y a partir de ahí podemos jugar también con una pequeña variación que desde luego también va a afectar al reach, al alcance que tenemos o incluso en la inclinación para relajar un poquito más las manos y poder tener una distribución de una forma más efectiva. ¿Y cómo influye, por ejemplo, el ancho del manillar también, ¿no? en el problema de las manos? Claro, el ancho de manillar es una de las claves porque estamos buscando que se alinee con las estructuras de hombro, codos y muñecas. Si buscamos un manillar que es excesivamente ancho, vamos a tener que hacer un trabajo muscular excesivo también para soportar esa posición y además observaremos muchas veces cómo las muñecas caen bruscamente y muy marcadamente hacia el interior buscando encontrarse ese punto más cómodo. Eso también va a cargar en una zona de una forma poco eficiente la distribución de presiones. Buscaremos un manillar que nos permita alinearse con las estructuras, es decir, con la posición de los hombros, descargando entonces mejor las presiones y además buscaremos que las muñecas se apoyen de una forma mucho más alineada para distribuir la presión. Ni excesivamente cogidas hacia afuera, que sería el signo de que es un manillar insuficientemente ancho, aunque cada vez es más raro, ni excesivamente inclinadas hacia adentro, porque sería que es un manillar de un tamaño excesivo. Y el tema de medir, entre comillas, el manillar o el ancho del manillar ideal, ¿sirve el método antiguo de medir las escápulas, digamos? O... Hay una referencia biomecánica que usamos, que es la medición que tenemos, la separación entre los hombros, entonces cuanto más se parezca, desde luego, en principio las estructuras van a estar mejor alineadas, pero sí que es cierto que el hombro es una estructura tridimensional en cuanto a su movimiento, bueno, como casi todas, pero en este caso más marcada, entonces también tenemos que ver funcionalmente cómo trabaja ese corredor, con qué postura se coloca. Entonces estamos viendo que hoy en día además hay una tendencia a manillares muy estrechos, fomentada también en gran parte por las mejoras en aerodinámica que supone el uso de una área frontal mucho más reducida, pero que también estamos viendo que con respecto a esos usuarios clásicos que utilizaban antes en carretera muy habitualmente, manillares de 44, 46 y que se referían a ellos como que les proporcionaban un gran control en las bajadas, estamos viendo a gente que opera con un control absolutamente demencial con manillares muy estrechos, tan estrechos como 36 o 34 en algunos casos que hemos visto como este año con Campenaerts o con Bigam en casos absolutamente extremos. Bueno, ya vemos que esto se empieza cada vez a complicar un poco más, empiezan a entrar más factores en juego. Está claro que lo ideal sería poder hacerse una biomecánica y resolver esto de una manera sencilla, entre comillas, rápida y efectiva, porque al final si tenemos que probar un montón de cosas, nos va a salir bastante más caro. Pero bueno, algún tip que le podamos dar a la gente que está sufriendo por ahí de molestias en la mano y que podrían hacer en casa, ¿no? Que podrían empezar a comprobar si realmente son estos los factores. Bueno, uno de los primeros factores que podríamos ver es si el ancho del manillar es el correcto. Normalmente una guía básica que buscamos es que si medimos el ancho de los hombros, el ancho del manillar tiene que ser similar al nuestro. La mayor parte de problemas no los veo de manillares demasiado estrechos porque la mayoría de bicicletas no llevan manillares demasiado estrechos, sino que suele ser al contrario, que llevan manillares un poquito demasiado anchos. Entonces, en este caso, si observamos a alguien que cuando está pedaleando nota que hay un ángulo más abierto en sus manos que
que en los hombros se puede grabar de frente y observar el ángulo que hacen sus brazos y buscar simplemente que cuando estamos cogidos en el manillar sea un ángulo de 90 grados con respecto a lo que hacemos al hombro, ¿vale? Entonces, más alineados esas estructuras desde la muñeca al codo y el hombro para distribuir mejor la presión. Perfecto. En el caso de las manetas, pues buscaríamos lo mismo, incluso podemos jugar ligeramente con el ángulo de la maneta en función de la posición que obtengamos más relajada con nuestras manos, tanto en el eje vertical como en el eje horizontal. Al final, ninguno de los dos extremos son buenos, ni así ni Exacto. así. Vamos a buscar una mano en la que la posición quede neutra y reparta de forma uniforme la presión con el tacto que vamos teniendo. Perfecto. Y por último, el otro factor que podríamos condicionar en casa sería también la altura. Podríamos jugar con los espaciadores que tengamos disponibles en la dirección de nuestra bicicleta e ir con una metodología apostando del comienzo desde el primer espaciador, el más alto posible, e ir retirando espaciadores a ver hasta qué punto notamos esos cambios en presión. Entonces ahí jugaríamos a evaluar unos minutos, unos 10-15 minutos en la posición de la bicicleta para ver qué tal son las presiones en cada una de esas alturas hasta que encontremos la que sea la más óptima. Bueno, esto realmente sería lo que podríamos hacer en casa. Si probamos estas cosas y no nos terminan de funcionar, lo ideal sería ponerse en manos de un especialista. Claro, un biomecánico siempre va a tener más herramientas para poder evaluar al cuerpo en conjunto en las diferentes opciones, porque como hemos dicho antes, puede no estar únicamente relacionado con el manillar en este caso, puede estar relacionado con el sillín, altura, distribución de pesos, etc. Estamos hablando del Girona a lo mejor. Uno de los principales problemas de espalda arranca en la altura del asiento. Tenemos las dos situaciones, llevar el asiento muy alto o muy bajo. Cuando lo llevamos muy alto, el problema es que tendremos que estirar demasiado la pierna, por lo cual los isquios van a tirar y eso va a hacer que estire la parte de la espalda. El otro problema que tenemos es que al no llegar a la parte más baja del pedal, nuestra cadera va a rotarse de un lado hacia el otro para poder compensar esa diferencia de altura. O la otra opción sería que nos iríamos demasiado adelante en el asiento, perdiendo el apoyo de los isquios y por lo cual, al no ir en la posición adecuada, nuestra espalda va a sufrir. Por otro lado, si llevamos el asiento bajo, si lo llevamos un poquito, alrededor de 1 centímetro menos de lo que deberíamos utilizar, esto no va a ser un gran problema para la espalda, aunque nos puede repercutir en las rodillas. Pero si lo llevamos demasiado bajo, el problema va a ser que no vamos a estirar bien la pierna y cuando pedaleamos generalmente utilizamos el cuádriceps y el glúteo. Entonces, para compensar esto, sobre todo cuando vayamos haciendo un esfuerzo, tendremos que ir en el asiento muy atrás, saliéndonos un poco hacia afuera, lo cual va a hacer que se cierre mucho el ángulo de la cadera y por lo cual vamos a sentir todas las molestias en la espalda. Muchas veces cuando compramos una bicicleta nos fijamos en la estética y nos olvidamos de lo más importante, que es que se ajuste muy bien a nuestras medidas. Generalmente buscando una mejora en la estética, lo que hacemos es poner el manillar bien abajo, creando una diferencia entre la altura del asiento y la altura del manillar demasiado grande para nosotros. Si no tenemos la flexibilidad necesaria para poder aguantar esa posición, seguramente comenzarán los problemas. Entonces, antes de realmente cortar el tubo de la horquilla, tendríamos que hacer un par de pruebas para poder encontrar esa posición ideal. Por ejemplo, agarrarnos de abajo y poder mirar para adelante sin ningún tipo de problema, que no nos duelan las manos, ni tampoco se nos sobrecargue la espalda. Si no podemos andar agarrado de la parte baja del manillar aproximadamente entre unos 10 a 15 minutos estando en una posición cómoda, quiere decir que esa no es nuestra posición. Puede que nos encontremos con esta situación. El asiento está bien colocado, el manillar también está en su posición, pero seguimos teniendo dolores de espalda. Entonces, esos dolores pueden llegar a venir de los neumáticos. Sí, como lo escuchan. Generalmente rodamos por carreteras que no están en muy buen estado. Entonces, esas vibraciones pasan a través de la cubierta hacia el cuadro y del cuadro hacia nosotros. La cubierta es el único punto de contacto que tenemos con la carretera, por lo cual es muy importante el tipo de cubierta que utilizamos y también la presión. Si la carretera está como un billar, ahí no tendremos ningún tipo de problema y podremos usar una presión muy alta, pero por lo general las carreteras no están en un muy buen estado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero va a ser intentar bajar un poco la presión,
y así la cubierta se va a poder deformar un poco más y eso va a hacer que tengamos menos vibraciones a través de nuestra bicicleta. Si eso no resulta, lo que podemos hacer es cambiar el ancho de nuestra cubierta. Eso lo que va a hacer es darnos un poco más de balón, podremos bajar más la presión sin el riesgo de pinchar, que eso es importante, y eso nos va a dar un mayor confort. Por ejemplo, pasar de una cubierta de 23 a 25 o de 25 a 28, que sin duda eso va a mejorar muchísimo el confort de nuestra bicicleta. Veamos otro punto del asiento, la inclinación. Es algo muy pero que muy importante. Si tenemos el asiento un poco hacia arriba, esto lo que va a hacer es nuevamente a que nuestra cadera se tenga que rotar para compensar. Eso lo vamos a notar sobre todo porque cuando vayamos un rato andando y luego tengamos que hacer un poco de fuerza, ya notaremos que nuestra espalda está totalmente fatigada y también lo sentiremos en nuestras zonas blandas. Si tenemos el asiento con la punta muy hacia abajo, lo que va a pasar es que nos vamos a ir escurriendo hacia adelante en el asiento. Para eso, para compensar ese movimiento, lo que vamos a tener que hacer es seguir apretando fuerte los pedales, o sea, con la parte de la musculatura para mantenernos en la posición, o con los brazos hacer fuerza hacia el manillar, que es en realidad todo lo contrario a lo que tenemos que hacer, que es tirar del manillar cuando hacemos fuerza. Entonces, cuando venga la fuerza de los brazos y la fuerza de las piernas, todo se va a concentrar en la espalda creando esos dolores. Lo mejor será tener el asiento en una línea horizontal, sobre todo si es un asiento plano como este. Si es un asiento que sea curvo, podemos elegir cuál es la inclinación que le queremos dar, pero siempre que sean movimientos mínimos. Nunca debe estar el asiento muy para abajo, ni mucho menos muy para arriba. Otra cosa a tener en cuenta es si, por ejemplo, tenemos una pierna más larga que la otra. Dependiendo la diferencia que haya entre ellas, puede que nos afecte o no. Pero si hay realmente una diferencia considerable y nosotros no lo sabemos, lo que va a suceder es que la cadera se va a rotar y va a compensar esa diferencia. Pero claro, luego eso se va a resentir en un dolor de espalda o si no también nos va a derivar en otras lesiones. Algo similar pasa con los brazos, así que es algo a tener muy en cuenta. Y para terminar vamos con un 2 en 1. En este caso vamos a hablar primero del core. Tener una parte superior bien tonificada nos va a ayudar primero a mantener una mejor estabilidad en nuestra bicicleta, segundo a transmitir mejor la potencia a los pedales y tercero va a combatir esas molestias en la espalda. Segundo, vamos con los estiramientos. Seguramente aquí puede haber un eterno debate ya que hay gente que está de acuerdo, gente que no, pero lo que sí es seguro que cuando se nos sobrecargan demasiado la parte posterior de las piernas, eso lo que hace es tirar de la cadena lumbar y tener molestias, así que sería bueno empezar a estirar un poquito. Eso sí, recuerden, debemos estirar una vez que tengamos los músculos en frío, si no realmente no sirve de mucho.